besito, por favor, terminamos. Hay libros que entretienen, hay libros que pasan en momentos de nuestra vida y hay otros libros que nos remueven todo por dentro. De esos libros nosotros venimos a hablar. Como hay libros que nos conmocionan, también hay libros que nos cuestionan y nos llenan de cavilaciones. Porque para nosotros leer no es solamente pasar páginas, sino también empezar un viaje y conocer qué es lo que creemos y queremos ser. Y en este episodio vamos a hablar de esos libros que nos dejaron huella y también vamos a hablar un poco de por qué serían esos 4 libros que deberían estar en la lista de los libros que todo el mundo tiene que leer. El libro que más me ha impactado a mí hasta ahora ha sido Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz. ¿Cómo llegó a mí? Bueno, aquí voy a hacer cuña de bloguera, y es Nancy Loaiza. Este libro llegó a mí gracias a ella. Ella tiene como unos videos en YouTube, si no la han visto allí. Sí. Y en uno de esos recomendaba este libro. Así que bueno, nada, lo compré y de verdad me impactó un montón. En resumen, este libro, pues como su nombre lo dice, habla de 4 acuerdos que Miguel estableció. 1, no te tomes nada personal. 2, sé impecable con tus palabras. 3, no hagas suposiciones. Y 4, haz siempre lo máximo que puedas. Bueno, siento que los 4 hicieron como en mí mirarme muy detalladamente en ese momento de mi vida que lo leí, que creo que fue hace como año y medio. Y el acuerdo que siento que más, bueno, fueron 2 acuerdos que más me llegaron a mí y fue 1, no te tomes nada personal y 2, da siempre el máximo de ti. Esos 2 siento que, sobre todo el de personal, wow, o sea, siento que como actúa una persona habla más de sus vivencias, de su experiencia, del momento en que está viviendo él, en sus sentimientos. Y nosotros muchas veces no, la mayoría de veces no tenemos contexto de nada de eso, de las personas de nuestro día a día. Y nos tomamos todo personal. Entonces, si me respondió mal, es que le caigo mal. Es que está fastidiada de mí, es que está de mal genio conmigo, es que no le gusta mi presencia, es que todo es como personal. Ajá. Entonces, eso, y sobre todo porque me hizo darme cuenta no solo en mi vida amorosa, sino en mi vida laboral, demasiado. O sea, uno en el trabajo se toma muchas veces, y las personas se toman las cosas personales, o sea. Claro. Y es un contexto donde no, con más veras no tienes que tomártelo personal, porque bueno, uno con el novio, con el neutral, esposo, es el bueno, trabajo. un poco personal las cosas, pero en el trabajo. Exacto. Y uno se lo toma personal. Muy, ajá, y es muy típico que nos lo tomemos personal. Entonces, como que empecé a reflexionar de eso y como a darme cuenta también las personas de dejarlo pasarse. O sea, como que, ay, hoy me contestaste, hoy saludé yo en la oficina y tú no saludaste, pues. Suéltalo. O sea, sí. Claro. Como, y lo libera uno de estar. Y te libera un montón, a mí me libera un montón. O sea, como que yo, como, ya. Uno pasa página y ya. Finalmente el que se hace daño es uno mismo. Sí, la otra persona está existiendo. Exactamente. Y pues si la otra persona quiere compartir contigo, ya es diferente, ¿no? Que quiera compartir contigo la razón o el momento que está pasando. Ay, oye, tuve un mal día y me pasó esto en Transmi, en el transporte, lo que sea. Ya es que te quiere involucrar y quiere tu opinión. Sí. Pero si no, pues, ¿quién eres tú para uno juzgar o sentirte parte de la vida de esa persona? ¿Sí? O sea, como que no te tomes nada personal. Total. Relájate. Sí, o sea, bien. Súper. Y ahí es donde también lo conecto un montón con la culpa, porque tomarnos las cosas personal aumenta nuestra culpa. Claro. Sí, o sea, como que empiezas a unirlo con, oye, no sé, me respondió mal, pero es que soy yo el problema. Sí, soy exacto. yo. ¿Será que lo saludé mal? ¿O será que en mi caso yo me cuestionaba un montón porque yo digamos que soy seria de entrada y como hacen malinterpretar que soy egoísta, un poco creída, o cosas así, que yo me culpaba por eso. O sea, yo decía como, o
sea, porque no me nace ser como, qué linda. Claro, Al principio, sí, me daba muy duro por eso y me tomaba Sí. personal que las personas, ¿sí? Entonces yo dije, puedo hacer algo por eso. Uno es no tomármelo personal y dos, dar lo mejor de mí. Si yo estoy de buen ánimo, si estoy bien, saludo bien, ¿sí? Ujú. Si no, saludo, no sale de la educación, pero tampoco te voy a fingir que estoy en mi mejor día, ¿sí? Y voy a esperar que esa persona no se lo tome personal. Si se lo toma personal, es problema de esa persona. Súper. No, y también el tema de dar lo mejor de ti te libera de la culpa, porque en todo caso es como hice lo que tenía que hacer, así que la consecuencia de lo que pasó no tiene nada que ver conmigo, o sea, Exacto. pasó lo que tenía que pasar, salga bien, salga mal, pues yo hice lo mejor que pude hacer en el momento, entonces eso también siento Y que ese te aplica libera más, ese de la aplica culpa. más en el contexto personal. Ese sí que aplica en el contexto personal y familiar, ¿sabes? Claro. Porque ahí es donde uno se cuestiona muchas veces de ¿será que sí hice lo que debía hacer? ¿Será Total. que estoy siendo egoísta? ¿Será que sí puedo dar más de mí? ¿Puedo apoyar más a mi familia? ¿O puedo...? Diste lo mejor de ti, o sea, diste lo mejor de ti en ese día, o sea, yo qué sé, ese día estabas con 1000 cosas, trabajo, peleas en tu hogar, qué sé, 1000 cosas y lo único que te dio ese día fue para una llamada y decir Hiciste cómo estás. lo mejor que pudiste, Eso fue lo mejor sí, que pudiste. total. O enviar un mensaje, a veces yo a veces me sentía muy culpable de estar tan ocupada todo el día que llegaba a las 9 de la noche y yo decía, ya ni una llamada. ¿Qué es lo mejor que yo puedo dar en este momento? No me da para llamar, estoy tan cansada, tan agotada. Voy a enviar un mensaje bonito. ¿Sí? Y eso es lindo porque hace que tú cada día puedas permitirte hacer lo que puedes sin necesidad de culparte por lo que no pudiste hacer. Y ya, o sea, me gusta Te eso. libera. Y perdonarte. También siento que eso va muy ligado a que no te creas el centro del mundo. Eres el centro de tu mundo, ¿sí? Exacto. Y si las dos personas funcionáramos de esa manera, sería muy fácil dejar de tomarnos todo personal. Todo personal, Porque sí. es que como yo necesito que me trates bien y si no, no No, voy a estar. es No que funciona. eso también da cargas a la otra persona que no debería tener. Pues ya te sueltas y dices, Ajá, no, exactamente. no pasa nada. Todos somos autónomos. Exacto. Total. Entonces, si la otra persona te llega a contestar como tú no pensabas, pues tú no te lo vas a tomar mal. Antes le vas a preguntar, ¿sucede algo? Sí. ¿Quieres que ¿Qué te te apoye en pasa? algo? Sí. ¿Te pasa algo? No, estoy vuelta a nada, mejor no hablemos. Ah, listo. Ajá. Y ya, ¿Y no ya? pasa nada. Eso, Ahí es donde sí. esa persona o va a abrir o va a cerrar esa puerta de Vale. los límites. Exacto. de, Y le damos chance Y no de pasa que... nada. Ujú. Exactamente. Está súper bien. Entonces, no sé, quiero que ustedes me digan de esos 4 acuerdos, ¿cuál en su vida ha sido el más difícil de aplicar? Empiezo yo. ¿Sí se acuerdan? Sí. ¿O vuelvo y lo repito? Sí, por ¿Nos favor. los enuncias? No se me tomarse olvidó nada el personal, segundo. no hacer suposiciones, dar siempre el máximo, Ok. Sé impecable con ser tus impecable con tus Ah, palabras. ok. Uy, todos. Todos me Todos me han costado lo que no tienen No, idea. todos me han costado y me han costado en diferentes. Yo también me leí ese libro el año pasado y todos me han costado bastante porque yo todo me lo tomo personal. Bueno, tal vez el que más, el de las palabras, Sí. he sido más cuidadosa en que mis palabras sean Sea impecables y que lo que pienso sea lo que digo. ¿Sí? O sea, no contradecirme en lo que pienso y decir otra cosa simplemente porque, no sé, o no pienso en lo que hablo. No, sí, intento ser muy, esto pensé, esto digo. A pesar de que obviamente uno se equivoca en el momento, pero siempre lo que pienso es lo que digo y no intento no contradecirme. Como que mi propósito siempre ha sido no me voy a contradecir con la forma en la que vivo, en la que actúo y lo que digo. Pero me tomo todo personal, ha sido muy difícil. Yo siempre pienso en un contexto que las cosas pasaron porque yo estaba ahí, porque O sea, sí, estás constantemente sí, culpándote. ha sido muy difícil. Obviamente he mejorado un montón, sobre todo ahorita de casada, que a veces nada es por mí, o sea, simplemente el contexto, las cosas del día a día, no, pues no, digamos, mi esposo no está serio porque yo esté haciendo algo, no, simplemente él es así y me ha servido mucho como no tomarme sus acciones personales. Y
También se me ha dificultado mucho el de hacerlo o sentir que hago lo máximo siempre, lo máximo posible, dar lo máximo. A veces digo, "Uf, me faltó dar como esa milla extra, me falta un poco, y también lo he estado trabajando mucho. Ya, fin. Yo creo que el que más me ha costado, todos evidentemente siempre nos van a costar, pero yo creo que es el de las palabras, porque yo tiendo a ser muy directa y la vida me ha llevado a que debo tener un poquito de tacto, precisamente por eso, por no provocar alguna sensación o emoción negativa a la persona. En las personas como yo que nos tomamos todo personal. Entonces es un trabajo y Melissa, Pero ellas dos tienen unos conflictos a veces. Pero Se nos arreglan muy amamos. rápido, sí, pero- claro, o sea, yo la amo mucho, yo le digo porque te quiero, te aporrio, pero estoy tratando de cómo comunicarme contigo sin hacerte sentir mal, porque mi temperamento, mi personalidad es muy así. Entonces le estoy tratando de dar buen uso a las palabras y a veces también tampoco es tan bueno ser tan extremista y de ser tan literal con las palabras, Literal. pero pues es un proceso de transformación constante todos los días y de aprendizaje. Bueno, es que para mí creería yo que yo lo leí hace como 4 años, creo, cuando yo estaba en el entrenamiento y el entrenamiento también iba muy ligado a esos acuerdos. Y empecé sobre todo el ser impecable con tus palabras, pero para mí no era tanto de relacionarme, sino con respecto al universo y lo que comunicamos con el universo también. Hay que tener mucho cuidado, o el universo o Dios, ¿no? Aquí es lo que creamos, o si no creemos en nada, pues bueno, no creemos. Pero entender que lo que tú pides, lo que tú dices, lo que tú deseas, lo que tiene tanto poder, Las palabras tienen. yo siento que, mira, hace 4 años que lo leí, hace 4 años que vengo, 4 o 5 años en un cambio, y hasta ahora en otros aspectos de mi vida me doy cuenta como, ay, tengo que ser cierto, ¿sabes? Y no porque lastime a alguien, creo que en eso sí, bueno, no sé si lo hago, porque soy un poco fría a veces con mis comentarios, o muy, no sé cómo decirlo, es que no sé. Le brotan, Sí, le sí, brotan sí, en sí, súper... como- Sí, no sé, pero igual no son comentarios feos, de hecho a veces dan No, son risa. reales. Son reales, exacto. Pero sí es más como con la vida y como lo que digo, porque últimamente lo que digo se me está materializando. materializando. Uy, yo también lo he vivido mucho. O sea, yo, por ejemplo, digo, no sé, cualquier cosa y después pasa. Las Exacto. palabras tienen Es, mucho yo poder. creo que las palabras tienen mucho poder, Sí, mucho, mucho. exacto. Por ejemplo, mi mami y Dani y mi hermana me dicen como, cállate, cállate, que es que últimamente todo está pasando así, cállate. Y yo, ok. A veces la vida es muy literal. Sí, Este podcast lo va a reventar. todo es literal. Bueno, vamos a hacer- Manifestemos. No, pero la vida, no, en serio que a mí sí me ha pasado mucho en que las palabras que digo y lo que yo declaro con mi boca muchas veces sucede. Y no lo creo desde la perspectiva de la manifestación, pero sí en que tenemos un poder en el habla. Y de convicción, ¿sabes? También. Porque uno lo que En lo tú que dices, tú te lo creemos. crees Ajá, Sí. exactamente, Ujú. sí. Y lo de no tomarte nada personal me sirvió, pero lo entendí cuando yo entendí que yo no era el centro del universo de las otras Total, personas, sí. sino que era del mío, y me llevó un proceso porque yo me tomaba muy a personal. O sea, en el colegio yo recuerdo, o sea, mi temperamento siempre fue por eso, porque yo quería que me trataran de cierta manera. Ujú. Y yo era la importante, ¿sí? A mí no me importaba si yo te lastimaba, y eso sí he sido, o sea, cuando me di cuenta de eso, pues claro, me sentí muy mal conmigo, pero entender eso. Entonces ya cuando entendí, no soy el centro de tu mundo, porque tú eres tu propio mundo, y tú eres lo más importante en tu vida, tú también, en el tuyo también. Entonces ya dejó de ser, ay no, ya Se me suelta. liberé. Ya, Sí. Esta es la Pero palabra, sí. se libera uno. Como de Es un esas libro- ataduras. Es un libro muy, muy completo. Yo creo que Ujú. toda la Sí, vida uno debe recordarse de esos 4 acuerdos para vivir sin culpa y con un equilibrio. Debería uno tener el equilibrio de los 4, ¿no? De Sería los lo 4, ideal, lo pero ideal. siento que mientras uno, o sea, somos conscientes de los 4, pero es muy difícil
conscientemente trabajar los 4 al tiempo. Sí, y en todos los contextos en los que estamos, o sea, normalmente tenemos Sí. familiar, laboral, el de la amistad, no sé, los hobbies, espiritual, todo eso, en todos los contextos va a ser muy difícil tener el equilibrio, pero de eso se trata la vida, de que ya los conocemos, o sea, ya conocemos como esos 4 caminos en los que debemos enfatizarnos cuando tengamos problemas personales y pues seguirlos trabajando, aunque sea muy complicado, porque sí es complicado, o sea, aquí nosotras 4 ya lo hemos leído, tal vez tú sabes, Yo soy la única que no lo he leído. igual tarea es súper cortico y sentimos de verdad que tiene una importancia trascendental en la manera en que nos comunicamos y cómo nos relacionamos con Convivimos nosotros con mismos nosotros. y con los otros, los que Sí. nos rodean. El libro que más me impactó se llama Conversaciones con Dios. Tiene 4 libros en el momento, 4 tomos, o bueno, sí, 4 libros, y solamente he leído 3. Los ¿Pero leí largo? unos... Oye, pucha, es muy son largo. así, son así. Ah, ok. Sí, no, hay uno que sí es más cortito, pero no son tan largos. Llegó en un momento de mi vida, sino que sí me los leí muy rápido. Y llegó un momento de mi vida donde de pronto nos podemos poner un poco nostálgicas, porque fue en el año 2021 cuando nosotras estábamos retomando nuevamente nuestra amistad y conversación, y durante esa época tú tenías COVID y tu mami también. Entonces fueron 3 días donde estuvimos como que yo cada vez te preguntaba cómo estás, qué te ha pasado, y de un momento a otro me dices que tuvieron que irse a urgencias. Y luego una noche yo estaba, creo que trabajando en el computador, no sé, en mi casa, en la noche, sí, y me escribes, mi mami falleció, se fue. Entonces, yo quedé en shock, me levanto, hablo con mi mami y mi hermana y les digo, pasó esto, a mami. Ellas también en shock, ellas son muy devotas a la iglesia católica, yo soy católica, vengo de una familia católica, y pues obviamente lo primero que normalmente se hace es orar por esa persona, y ya se pusieron a orar. Yo no porque no le veo. ¿Concibes de otra Sí, forma? lo consigo de otra manera, pero sí sé que sí es bueno para las ermitas hacer ese tipo de actividades. Pero el caso es que yo sentía, o sea, yo necesitaba respuestas sobre la vida, porque fue de un momento a otro y dije, ¿de qué trata la vida? Porque yo hacía 2 años, había perdido a mi primo, y ya había visto un entrenamiento, había vivido un entrenamiento, y la vida la veía como, tengo las respuestas de la vida, porque había vivido una experiencia muy bonita en ese entrenamiento, que yo ya se las he dicho, que amaba a todo el mundo, y duré así como durante un mes no había ni preferencias con las personas ni nada, o sea, amaba a mi mami, al igual que, siempre lo digo, a la señora de la portería, o sea, no había nada de preferencias, y me duró solo un mes esa emoción. Pero el caso es que yo sentía como que, ya entiendo la vida, wow, qué bonito. Una experiencia que me hizo un antes y un después. Pero cuando tú me llegas con esa noticia, yo sentía que necesitaba respuestas, porque con respecto a la muerte, con respecto a la intención de la vida, o sea, yo decía, para mí yo veía a Dios como alguien que nos castigaba, ¿sí? Hiciste algo malo, tú recibes las consecuencias de eso, de tus acciones. Y yo hacía un año que había sentido que una pizca de ese amor que llaman incondicional, de la unidad de lo que venimos todos, y yo no entendía por qué les estaba pasando ese tipo de cosas, por ejemplo, o por qué sufríamos de esas ausencias o esos duelos, porque de un momento a otro, o sea, yo quería entender, es que fue sorpresivo, fue impactante para todas. Exactamente. Ahí estábamos, era Pau y yo en conversaciones, ¿te acuerdas? Estuvimos, porque fue duro, muy duro, o sea, para todas. Claro, ¿cómo no? Y tan chiquitas también, nosotras teníamos apenas que 24 años, tú 25, o sea, no. Fue impactante, y además la manera en que todas veníamos como lidiando con el COVID y con el encierro, con las cosas familiares, personales, fue impactante. Era un año muy fuerte. Entonces,
me puse a buscar rápido en internet. Yo necesito libros, porque en esa época leía muchos libros sobre autoconocimiento. Entonces, necesito libros. Y en internet no me aparecía nada del amor. Yo, no. Y luego miré en el Kindle y yo ya tenía unos libros pendientes y me puse a leer rápido en eso. O sea, fue como en 15 minutos, todo. Ellas mientras estaban orando, yo estaba, necesito respuestas. Y doy con el libro que se llama Conversaciones con Dios y yo, esto mínimo debe ser, ¿sabes qué pensaba? Que era por ahí cristiano. O de suena, sí, suena un poco exacto. Sí, yo no, esto va a ser de religión. Y busco rápido, bueno, ¿de qué trata? Y no, que tenía una percepción muy diferente. Y yo, ok, listo. Y me puse a leer el primer libro. Desde la primera parte ya me enganchó. Y me lo leí, no sé en cuántos días nosotras nos vimos, creo que fue como a los 4 días. Todos estábamos viendo. 4, o sea, como a la semana, yo creo. Yo ya tenía a la semana dos libros y medio. Ya Wow. O sea, te enganchó de una. me enganchó y necesitaba entender más. Ajá. ¿Por qué? A eso voy. Porque el libro, es de Neil Donald Walsh y él se supone y empieza con que él está escribiendo y todo lo que escribe es una inspiración, una conversación con Dios. ¿Sí? O sea, lo pongo en comillas porque igual Pues desde su perspectiva. Desde su perspectiva, exactamente. Se inspira y pues no sabemos si eso pues, es verdad, ¿no? Pero yo digo, ok, listo. Y así es como él empieza, que fue una noche, él también estaba vuelto nada en su vida y necesitaba respuestas y empieza a escribirle. Pero, ¿saben? No de amor, sino Claro. ¿de qué te vas? O sea, ¿de qué te vas? ¿Sí? O sea, ¿qué pretendes? pasa? Entonces empieza, y claro, desde el comienzo ya te hablan de todos los temas que vamos a hablar. Entonces, tiende a ser es radical, muy diferente, porque va muy diferente a las religiones tradicionales en general. Toca temas de amor, de propósito, de divinidad, del inicio de todo, de la moral, ¿sí? De la culpa. O sea, hay temas infinitos de los que podríamos hablar de ese libro. Por ejemplo, muestra cómo un Dios nos da ese libre albedrío, ¿no? Pero nos castiga si no le obedecemos. Entonces, ¿de qué va ese libre albedrío? ¿Sí me entiendes? Y yo decía, es que es verdad. ¿Cómo así que hay libre albedrío y nos dicen, mi religión me lo han dicho todo el tiempo, tienes libre albedrío, son tus decisiones. Si son mis decisiones, a él a que juega entonces a castigarme. ¿Para qué hace eso? O sea, no lo hagas y ya. Y todos entonces te seguimos y hacemos lo mismo, ¿no? No me des libre albedrío porque me vas a castigar. Exactamente, Sí, o sea, no tiene sentido. es como, nuestra naturaleza. es como los regalos. Y los no es juzgo. así. Sí, no, o sea, Total. No es yo así. decía, pero yo así lo concebía. Yo ya lo concebía así. Desde la religión normalmente nos acostumbran a percibir a Dios desde un Dios que nos va a castigar por nuestras acciones. Y es todo lo contrario, porque Dios es amor. Exacto. Ahí la dualidad Dios es amor, pero Dios es justo. Y el libre albedrío trae sus consecuencias. Ajá. Y el castigo nunca viene de Dios, viene de nuestras propias Algo así, acciones. porque de hecho él, o en el libro, el Dios se muestra como alguien de, tú puedes hacer lo bueno y lo malo y yo no te estoy ajeno a Oye, eso. pero eso está muy... Yo soy muy ajeno a eso. Yo ¿sí? estoy muy de acuerdo con ese Dios desde el libro. Pero, o sea, él da la respuesta a todo lo que se preguntaba en el libro, él mismo se contestaba como Dios. Sí, él lo contestaba. Y en serio que es que, para que sea un ser humano, Es una iluminación. es una iluminación. O sea, Tuvo que haber 3, sido. 4, Oye, me los voy a leer. Tengo la duda porque, o sea, ya desde mi punto de vista, yo soy cristiana, toda una vida siendo cristiana. Me gustaría leer ese libro si no viene de una persona que cree en Cristo, pero está respondiendo muchas cosas que van ligadas a la Biblia. O sea, Pero él sí cree, al final sí cree. Sí, Al sí, de final cierta debe creer manera, en él. porque al final es como yo no creo lo que me estás diciendo y le pregunta más cosas y le pregunta cualquier oye, cosa pero que qué nosotros libro le tan chévere, digamos porque es también. evidencia mucho nuestra mentalidad y la duda constante de muchas cosas, que es normal, ¿no? O sea, yo soy de las que pienso Cuestionarte. que nosotros nos debemos cuestionar, la duda está bien. Dios no quiere personas que vayan así como con los ojos tapados y crean porque sí, no, por algo tenemos la razón.
y la razón es la que nos lleva a cuestionarnos. Entonces eso es Y súper a eso es a lo que interesante. voy, que ya era el tema que iba a tocar, pero básicamente es eso, ¿sí? Y él no nos da premios ni nos castiga. Y es que cuando yo simplemente nos deja experimentar para nuestra propia evolución. Ok. Ya tú allá si quieres evolucionar, o como tú dices, DJ evolucionar, Sí, o involucionar. exactamente. Oye, qué ¿O interesante. DJ evolucionamos o no? Exactamente. Y yo conecté mucho con eso porque durante el mes que les dije que yo me sentía conectada con todo, yo veía la perfección hasta en tu dolor. Yo veía la perfección en todo el proceso, incluso en temas que no quisiera tocar hoy, pero incluso en temas muy, muy fuertes, ¿sí? Como puede ser una violación, como puede ser, que sé que esto sería controversial, pero mi emoción, no era mi emoción, era mi estado, era, ni me alegraba por ti, sino veía como lo maravilloso que iba detrás de esa experiencia, ¿sí? Y todo lo que estabas, que podías tú lograr como espíritu, como alma, como ser humano, si podías evolucionar con esa experiencia. Si te permites. Si te también. permites. O sea, es ver también el dolor, o sea, muy interesante. Es como súper constructivo. O sea, ver el dolor como un Aliciente. es un paso, es Sí, una es un escalerita paso. más. Un crecimiento y a aprendizaje. crecer. Exacto, entonces, pero Es duro, claro, pero es Es duro, cierto. pero es cierto. Es Y depende dolor. de ti si vas a hacerlo. Exacto. O si te vas a y quedar yo ahí. creería que igual, bueno, no puedo tocar temas de ese índole porque son muy fuertes Es controversial. y es muy controversial, pero voy es a lo que yo sentí durante ese mes y cuando leí este libro dije, es que conecto mucho y por fin algo me da las respuestas porque a mí ya la iglesia no me las da. La ¿sí? religión muchas veces se queda corta y por eso mismo, porque enseña a las personas es a creer porque sí. Ujú. O porque no puede hacer esto. Eso es la fe. Porque Diosito te va a castigar y a uno le enseñan desde niño y es erróneo porque te enseñan a simplemente obedecer porque sí. Exacto. Y ya. ¿Y tú crees que por qué la gente no le gusta creer? ¿Por qué no cree en nadie? Porque es que no les da lógica eso No y le nadie dan. más les ha dado respuesta. Quitan la razón de por medio y eso está muy mal. O sea, y realmente yo creo en un Dios que si me dio a mi razón y un pensamiento crítico es porque él sabía que yo iba a dudar de muchas cosas y me iba a preguntar de trasfondos y el dolor, las cosas que uno no entiende, pero para eso mismo es un Dios que da respuestas cuando le preguntamos y dudamos. Sí, En de nosotros cierta mismos, manera. porque En él nosotros encontró mismos. su- Es que es el lado y en el Su proceso. construcción de Dios. Ajá. Y en el proceso A también. eso también, bueno, es que eso se da para otro tema gigante. Sí. Pero como hoy estamos hablando sobre la culpa, por Ajá. ejemplo, hay como en resumen, él compara lo que es la culpa y la conciencia, ¿sí? Y la culpa simplemente lo que hace es empeorar la situación. O sea, no sirve de nada que te sientas culpable porque cada vez que vuelvas a hacer las cosas te vas a sentir más culpable. Total. Incluso vas a empezar a repetir patrones. Porque entre menos quieras sentirte culpable, o sea, te sientes culpable, no debería hacer esto, más. Claro. Más lo repites. Y es que la culpa no trae un cambio. La culpa solo te hace sentir peor. Exactamente, y te hace repetir. En cambio, la conciencia, como él lo ve, tomas conciencia de las acciones. Cuando ya sabes que esta acción es levantarme a las 6:15 en vez de las 6, por ejemplo, tiene sus consecuencias. Total. Sí, son 15 minutos, en algo te Sí, cambia. total. Entonces ya empiezas a ser consciente, claro, es que esto me genera esto y me generó esto y me generó lo otro, lo cambio. Pero pues acá lo hablan con todos los temas, ¿sabes? Incluso otro tema no controversial, pero la adicción al sexo, ¿sí? Por ejemplo, esa adicción a ver pornografía, la gente, yo, por ejemplo, también lo vivía y era como, entre más culpable te sientas, es Más peor. Más vas a necesitar, o sea, si no tienes una conciencia de por qué está malo, por qué por qué te trae daño, lo vas a seguir haciendo automáticamente. Y tu subconsciente lo va a seguir haciendo y lo va a seguir pidiendo. Y más allá del daño, Sí, total. es como él dice, si yo les mando unos órganos sexuales y que les dan placer, ¿por qué te vas a sentir mal por masturbarte? Él lo pregunta, ¿por qué te sientes mal por darte placer?
¿Mm? Pero desde pequeños nos sentimos mal, desde que estamos Nos como implantan ese chip. estamos conociéndonos y estamos mirando eso, nos empiezan a decir, eso no lo hagas, no te toques ahí, no al frente de la gente, no, no, no. Y él dice, pero si yo les mandé con eso, ¿para qué se van a sentir mal? ¿Sí? Luego, yo también en mi proceso me di cuenta de lo que es la energía sexual, ¿sí? Y no es tanto de qué me hace bien y qué me hace mal. Bueno, claro, qué me hace bien y qué me hace mal, pero necesito conocer sobre la energía sexual. Entonces, hasta que tú no vas a conocer sobre la energía sexual, un poco de espiritualidad, un poco de energía, un poco de la ciencia también, cómo funciona todo, empecé como a unir todo y yo decía, claro, la energía sexual es súper poderosa, pero muy poderosa. Y yo empiezo a hacer meditaciones, respiraciones activas, conozco de otras actividades que se pueden hacer y de un momento a otro esa adicción a ver cosas o a darme placer se soltó. O sea, ya porque le di otro significado, aprendí sobre eso, que esa es otra cosa que Reaprender. Y que tienen un propósito específico, o sea, Dios sí nos hizo seres sexuales, pero con un propósito específico de tener placer claramente también, de disfrutarlo, pero claro, no es verlo desde esa necesidad de, o sea, por ejemplo, tengo un problema, me refugio en eso. Tengo muchas cosas en que pensar, no los pienso y no los trato. Es más fácil ver pornografía, la masturbación es más fácil porque me da un placer instantáneo y no tengo ese como esa reflexión que necesito hacer para salir de un problema. Entonces, por esa razón es que las personas se vuelven adictas a eso. Sí. Entonces, está muy chévere porque, claro, tenemos que verlo desde una perspectiva diferente, o sea, y no como una necesidad también, porque se vuelve la adicción, ¿no? Una adicción. Sí. Sí, exactamente. Mi amor. Y aparte es una distracción, porque básicamente es eso. Siempre estamos buscando distractores. Incluso nuestro trabajo también es un distractor. O sea, hay que ser muy valientes para ir al fondo y mirar el desastre que todos tenemos, porque todos hemos tenido un desastre. Sí, y a veces cargamos todavía con un desastre. Pero hay que ser muy valientes como para ir o a terapia o lo que sea, ir a meditar, o sea, la técnica que te sirva, pero ir a mirar el mierdero. Yo siempre comparaba mi vida y decía, es que era un mierdero, le quitamos la lo que yo tenía dentro. Sí, claro. Y todos lo traemos, ¿no? O sea, porque es natural la manera en que concebimos pues todas las emociones, la espiritualidad, el pecado, los juicios, todo ese revuelto de lo que me enseñaron, lo que ahora veo, o sea, empieza de verdad a haber un desorden en nosotros mismos que debemos empezar a traer a orden y al lugar donde tiene que estar. Y ahí, por ejemplo, cuando tú hablas de la conciencia es lo que empieza a quitarte la culpa, porque todo empieza a tener de por sí una respuesta, una razón de ser. No, y tú le das, o sea, lo haces consciente ya, ¿sí? No, o sea, como no haces las cosas en automático, total. Sino que tú dices, por ejemplo, lo que hablas de la energía sexual, o sea, yo para qué la desperdicio en esto, que me va a traer un placer momentáneo, porque mejor no la uso en otra cosa y ya eso te libera de la culpa porque no lo estás haciendo porque simplemente... Solo que eso requiere práctica y requiere, y cada uno irse encontrando, esa es la otra, o sea, no porque yo lo hice y así me funcionó, te va a funcionar. No, y valentía e interés, porque escarbarte no va a ser fácil para nadie, o sea, y seguramente el 90% de lo que vas a encontrar es cosas feas, cosas por mejorar, etcétera, ¿sí? Pero lo vas a hacer, ya vas a encontrar todo eso y lo vas a tener sobre la mesa consciente y te vas a empezar a sentir con menos cargas. Menos Te vas a culpa. empezar a quitar, Te liberas. a liberarte, a perdonarte, a aceptarte. O sea, y aceptarlo, o sea, ya eso es lo que viví, eso es lo que hice, así reaccioné y lo acepto, porque es que siempre repito lo que una coach me encanta que dice, y es con las herramientas que tenía, las herramientas y conocimientos que tenía en ese momento, hice lo mejor que pude y así reaccioné. Si te lastimé, te maltraté, lo lamento, pero esas eran las herramientas y lo que yo tenía en ese momento. Ahora, tengo otras cositas en mi maletica en este camino que estoy llevando y ya te puedo
ya, si lo hago nuevamente como hice hace muchos años, bueno, creo que está pasando. Pero es difícil, o sea, que uno ya con otras herramientas No las uses. No las uses, sí, Ujú, y volver a ujú. hacer lo mismo Y a que medida que antes. escarbas encuentras más. O Sí, sea, es a como, medida que vas caminando, bueno, es como, chuleo ya. No, y saldrá otra cosa. Siguiente nivel. Y saldrá Tú. otra cosa porque es una constante hasta que, pues, de verdad Exacto. llegue la muerte. Es una constante hasta el último día. Lo ideal es que uno lo haga hasta el último día, ¿no? Y es que esa es la otra, en este libro también se habla sobre eso, sobre qué ¿La muerte? más hay después, ¿Qué pasa después? qué pasa, Pero y es la muy creación amplio. de Claro, todo. pues es que es Demasiado. igual, está hablando Muy de loco. Dios, De o todo. sea, es de un todo. Yo recuerdo que el tercer libro, porque habla de su creación, de cómo él fue, yo tuve que leerlo muy rápido y yo dije, ya con lo que me quede, porque es un tema que Mucha si me información. quedo de a poquito, me puedo volver loca. Entonces yo lo que hacía era léelo rápido y como tú lo percibas de una, lo sientas de una, quédate con eso y ya, pasa. Porque primero puede que sí, puede que no, lo que nos está Igual contando no el son escritor. respuestas absolutas. Exactamente, porque- pero igual sí hice el match. O sea, ok. mucho. ¿Te entendiste? Conectaste mucho con mucho esas respuestas. con esas respuestas. Y se me hacen mucho más lógicas que las que nos han dicho en la Biblia, por ejemplo. ¿Sí? Hace poco empecé a leer la Biblia, Mm. como mi familia me dice, léela como desde un lado católico, de amor. Yo ya no puedo hacerlo y lo veo desde alguien ¿quién escribió la Biblia? Humanos. Ujú. Entonces, de cierta manera, hay muchas cosas que están escritas desde una percepción humana. Y Que, bueno, cultural, y sí. cultural, sí, entonces, y no, ¿sabes otro libro que te enseña mucho también? Y también dices como, bueno, y como cualquier otro libro, porque con este también yo les puedo decir, me quedé con unas cosas y con otras saben que no me sonaba. Toma lo Y que te no, sirva. exacto, toma lo que te Y lo que sirva. resuene contigo. Exactamente. Y Pero ya. hay que leerlo, sí, estoy de acuerdo en que hay que Para nutrirnos leerlo. de diferentes puntos de Sí. vista. Es un punto de vista chévere. Sí, yo acá me puedo poner a hablar de todo. Léanlo. Nos podemos Léanlo poner a hablar. Porque nosotras lo vamos a leer. Sí. Bueno, mi libro en cuestión es La Caída, de Albert Camus, como quieran decirlo. Es un libro cortito, es un libro de no más de 123 páginas, pero pues que en su brevedad alberga esta magnitud de la narrativa de ideas y no de acciones. Entonces, a pesar de su ligereza, es un libro que requiere una atención en la lectura impresionante. Y llegó a mí porque yo leí El extranjero y El mito de Sísifo, entonces como que quiero leer. No hay algo súper espiritual o profundo sobre la llegada del libro, pero sí es eso, quiero entender al escritor. Entonces, la historia se desarrolla a través de un monólogo que hace el protagonista, y este protagonista era un hombre que vivió en París y era un abogado exitoso, pero a raíz de un evento traumático su vida cambia totalmente por completo. Y este evento traumático yo no lo quería mencionar, pero digo, Dana está enunciado en todas las contraportadas de los libros, está en la sinopsis, y es que él ve cómo una mujer se suicida, cómo esta mujer cae al Sena y él no hace absolutamente nada para intervenir o para evitarlo. Y yo digo, bueno, pues evitarlo tampoco tenemos tanto control, Sí. pero pues empieza a cuestionar. Y la obra se presenta como esta serie de conversaciones que tiene él con un interlocutor anónimo en un bar de Ámsterdam muchos años después. Y a medida que va avanzando la lectura, nos vamos empapando tanto en el libro que irremediablemente nos terminamos convirtiendo en este interlocutor silenciosamente ávido y queremos saber más. Entonces, el protagonista se llama Jean-Baptiste Clemens y él nos revela cómo a través de una serie de reflexiones y de autodescubrimientos cae en un estado de desesperanza y en un estado de autodesprecio porque nos va describiendo este evento traumático, esta inaptitud, pues, y esta actividad pasiva que él hizo y cómo lo lleva a ese desprecio de sentirse, bueno, porque no hiciste nada. La culpa. Sí. Entonces, esta caída física que generó esta mujer propicia en él una caída moral. Wow. Entonces, aquí se libera y es súper revelador porque él supuestamente lleva una vida tan altruista, tan abnegada, y este espejo se desbarata totalmente.
y cae en una certeza y en una lucidez reprochable que se materializa con la conciencia y que en el libro se representa a través de una risa burlesca constante en todo el libro. Entonces me parece muy chistoso esta parte porque es reírnos de nuestra propia condición humana. Wow. Y lo que hace pues en el libro es explorar todo este tema de la alienación que sufre el personaje porque él se enajena. Y todo este sentido de la búsqueda, que también es una contradicción. Y lo que hace Camus es explorar el existencialismo y el absurdo, que también nos tiene acostumbrados en toda su obra, pero aquí lo hace desde una vista de un hombre que se enfrenta ante la imposibilidad de encontrar una seguridad y al mismo tiempo trata de aceptar su caída moral. Entonces es brutal porque nos lleva a una serie de cuestiones y de cavilaciones y de cuestionamientos sobre cómo vivimos la vida, cómo afrontamos la vida, cómo nos mostramos ante las demás personas. Y esta ironía del despertar, de liberarnos de este autoengaño infligido, porque yo no entiendo por qué el ser humano gasta tanta energía en mostrarse bueno. Y bueno, entre comillas, porque Siempre va a haber caemos en una hipocresía moral impresionante y lo que yo les digo es que la ética es muy subjetiva. Para lo que para ti está bien, para otra persona está mal. Entonces, pues nos lleva a autocuestionarnos en cómo nos mostramos al mundo, qué decidimos mostrar, la relación del individuo con la sociedad, esa relación de la voluntad propia con la responsabilidad moral del entorno. Sí, Súper. sí, que hay que tener, o sea, en eso, cuando nos tocaste el tema más o menos y nos dijiste, sí, como, es muy cierto, porque es que a veces caemos en cómo me muestro en eso, Hipocresía. y es que también no está mal la hipocresía. Pues es que es como poner límites a también todo el problema es que vemos que la hipocresía es mala, y en realidad no es mala, es que esa es la otra, siempre tenemos que ver que esto es bueno y esto es malo. En realidad la hipocresía a veces es necesaria para que nos podamos llevar en una sociedad. Porque somos políticamente correctos. Exactamente, a mí me puede caer, ahorita que me está sucediendo con un personaje en mi vida, me cae mal por la historia que tiene detrás, lastimó a alguien muy importante en mi vida, y es que no me entra, y pues ahora está como más cerca esta persona. Pero yo digo, yo llego, me encuentro con este personaje, lo voy a saludar. Y eres hipócrita. Y yo sé que estoy siendo hipócrita, pero no voy a empezar como ¿qué hubo? No. Y más porque interfiere en mi plano, sea laboral, sea familiar. Y que no vale la pena ser 100% real con esa persona, simplemente le dejas pasar. Sí, pensándolo bien. Saber gestionar cómo socializamos con el otro, con el entorno. Ahí está ese ladito de la hipocresía, la moralidad, pero es que es necesaria saber. Pues yo lo veo más como unos límites, o sea, son unos límites, pues en que yo no puedo perturbarte a ti por la manera en que yo concibo mi... Para eso nos sirve, nos preguntamos, la moralidad, ¿sí? Frente a la sociedad. Esas son las cosas que igual necesitamos. Y yo en lo personal, hace poco también que estábamos con alguien que me dejo llevar por unas meditaciones y cada día se hablaban de temas. Un día se habló de la hipocresía y otro tema se habló de la moralidad. Y desde su perspectiva me hizo entender, porque me decía desde un comienzo, a ver, todos somos hipócritas. El de una lo dice. Reconozcámoslo. Pues sí, llega un punto es lo que hace no somos 100% reales. Es que también es muy difícil cuando hay muchas cabezas pensando diferente. El problema es ser hipócrita con uno mismo. Exacto. Y querer aparentar y contradecirte en tu mismo razonamiento, contradecirte y actuar hipócritamente frente a algo. Eso sí, ya es muy que diferente. Es una convicción que está en ti y actúas diferente. Sí, y lo que dice este libro es precisamente eso. Al momento que él tiene esa caída moral, reconoce su satisfacción del ego propio. Reconoce tu condición humana, reconoce que actuamos de cierta forma y que nuestro entorno influye en cómo actuamos. Pero no te autoengañes a ti mismo, ¿sabes? O sea, tú sabes qué sientes, cómo eres y cómo interactúas, pero no digas, no, es que yo soy esto, hasta que te lo creas, no. Es verdad, yo hace un par de años entendía como, no, yo quiero ser honesta y que la gente sepa de mí, no pasa nada, o sea, soy así.
pero el hecho de haber también tenido otra percepción, no fue por un libro, pero sí dejándome guiar por otra persona, dije, es verdad, también necesitamos convivir en una sociedad y no todos vamos a ser y vamos a pensar la vida Cuadriculados, pues. o como De la yo misma lo forma. pienso. Y no porque yo piense tengo que imponérselo a alguien Exacto, total. de manera como que tiene que ser de esa forma. Sí, no, Entonces, estoy de lo acuerdo. importante es eso, saber que internamente no nos estamos autoengañando, no estamos siendo hipócritas Ujú. con nosotras mismas. Es O que- si lo está pasando, pues entonces ser conscientes. Haz introspección, sí. Sabemos que nosotras cuatro, ya sabemos que las cuatro no nos da miedo mirar a No. nuestro interior. La verdad es que ya la vida nos Es un enseñó a que- proceso, sin sí. embargo, también es un Sí. proceso de es un aceptación. proceso de aceptación, pero Pero creyendo háganlo, que todas, pero Porque es que hay no. mucha gente que no lo No hace. importa si ellos no lo hacen, pero estoy hablando de nosotras. O sea, Ujú. nosotras sí lo hacemos. Nos demoramos a veces Constantemente. un poquito o lo hacemos muy rápido, pero lo hacemos y creo que por eso es que no la llevamos tan bien. Porque Sí, hasta pensando nos muy podemos decir diferente. las cosas Sí. y al final decimos, oye, sí, es verdad. Y pensando muy diferente podemos llegar al punto en donde decimos, tienes razón en esto y mi opinión es esta, pero no te voy a imponer mi opinión. Ujú. Exacto. Pero yo quería que Ana respondiera algo y es como, después de leer el libro, ¿qué cambió en ti? Porque esa es la idea, ¿no? O sea, como que nos cuentes de pronto qué cambió en ti. Antes ya no sé, hiciste el resumen del autor, cómo personalmente o a palabras más tuyas te transformó. Yo creo que actualmente yo tengo un problema de que uno es autocrítico, ¿no? Y me juzgo a mí misma y soy muy dura conmigo misma. Y el protagonista es muy duro con él mismo. Y es irónico también este tema de la libertad porque él se juzga, ¿sí? Pero al reconocer su culpa, al reconocer sus contradicciones, al reconocer su falta, se cree superior al resto de la humanidad. Pero al mismo tiempo no es incapaz de redimirse, de perdonarse, de justificarse. ¿Qué fue? Pero claro, yo reconozco y por ende me creo superior a todo el mundo. Eso, Mm. de haberme sentido. Y es que inevitablemente caemos en eso. Entonces es como autocuestionarme, más que todo Sí. iluminarme, como también equilibrarse, porque pues no todo es culpa, ni tampoco es como, ay, sí, todo lo Todo perdono. lo que es. Sí. A mí me pasa un montón, o sea, siento que me toca un montón porque yo me he fijado últimamente que en esta época De la en esta existencia. edad, De nuestra vida. Casi los 30. como que yo pongo un muro inconsciente en cómo me muestro a los demás. O sea, como que es como si me diera de pronto pereza, como ser yo dentro, o más que pereza, como un poco de miedo, ser yo como soy, como ustedes saben que soy, a nuevas personas o a personas de no tanta confianza, ¿sí? Ujú. Entonces como que me muestro un poco muy cerrada, ¿sí? Hacerlo. Sí, y muy diferente a lo que soy realmente, porque yo digo como me muestro muy, muy de pronto seria, muy como con falta de empatía puedo generar esa sensación, pero es porque como que me cuido, como que ya, no sé, no le doy tanto peso a quererme mostrar como soy y a veces me siento culpable por eso, porque digo como, bueno, si me ven así es porque yo estoy poniendo Sí, límites, dándoles a muro entender y no eso. voy más allá, ¿sí? Pero después digo como, ¿sabes qué? O sea, no son personas que yo quiero todo el tiempo en mi vida, como que Y también es muy difícil mostrarle a todo el mundo una realidad de uno mismo porque completamente. no es posible, o sea, el contexto y eso pasa en muchas ocasiones cuando pues nos arriesgamos a interactuar con muchos círculos. Así es. Es imposible que todos los círculos en los que estamos nos conozcan, es imposible porque es que nosotros somos muy diferentes dependiendo de, yo soy una con mis amigas, pero soy otra con mi esposo, soy otra con mis papás, aunque hay cualidades que se repiten y hay cosas que me guardo en diferentes contextos, no por hipocresía ni nada, sino porque naturalmente no podemos ser completamente vulnerables. En el trabajo no podemos ser vulnerables, porque la gente
te va a pisar por tu vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo somos? No soy la organizada, la que muestra que soy así, asá, la que... Y entonces yo creo que está bien, Nos ¿no? protegemos. Nos protegemos. De nuestra Y no vulnerabilidad. está mal. ¿O ustedes qué piensan? Es que eso es lo que pasa, que nos protegemos porque no queremos ser vulnerables. Pero Y es que en un mundo como en el que vivimos no podemos serlo también. O Mi sea, amor, la idea linda. es serlo, pero cuando te muestras vulnerable a la vida, empiezas a ser más fuerte. ¿Por claro, pero estamos hablando es más de, o sea, yo me muestro vulnerable frente a las personas que yo sé con que me puedo mostrar vulnerable. Exacto. Y si quitaras ese filtro, ya cualquier cosa que te suceda en la vida no te va a afectar, porque es que tú no te muestras vulnerable para que el otro te solucione las cosas. No, Simplemente O te entienda. ni para que te entienda. Te lo cuento, si no me entiendes no pasa nada, pero así estoy. Me libero. pero es me que yo hablo libero. es más en el contexto. Por ejemplo, uno en un trabajo, ¿para qué ser vulnerable? Si en un trabajo, ¿cuál es el objetivo? Cumplir con ciertas reglas, normas, actividades, etcétera. Entonces es por eso es que yo digo, como en mi caso yo siento que, por ejemplo, es que yo viví teniendo un contexto laboral, yo fui vulnerable y la gente se aprovecha de eso y por eso yo sé dónde soy vulnerable con mis amigas, con mi esposo, con ciertas personas, pero no con todo Pero el es que mundo. tú permites que se aprovechen de eso. Sí. O sea, yo siempre, es que esto es muy loco, pero es que tú dices como, las personas me hieren. No, tú No. permitiste que te hieran. Porque tú necesitabas que te dieran algo a cambio. Y transfórmalo, Por eso te haz hieren. algo Pero es con que eso. no voy hacia ese punto, o sea, simplemente voy con la persona que muestra ser en algún contexto y, o sea, y eso es, o sea, ¿qué persona eres en este contexto? ¿Qué persona eres en este Yo creo que contexto? eres la misma persona, pero en diferentes situaciones. Y te vas a comportar según las circunstancias, Exacto, sin eso dejar de estoy ser tú hablando. mismo. Pero es que la cuestión del autoconocimiento dijo es Pau. tremendamente difícil porque a veces uno ni se conoce. Es súper Y uno se difícil. reconstruye y se destruye y Ajá. se vuelve a construir. Entonces, si estamos en constante evolución, pues entonces tenemos que emprender, sí, también, Y conocernos tenemos que hoy en día. experimentar eso, sí, Ujú. porque, digamos, en mi caso yo también era muy como, no, al comienzo me muestro así y doy una barrera. Yo rompí mucho eso y me obligué a romper esas barreras y me obligué a mostrarme, a dejar de mostrarme fuerte, ¿sí? Y todavía lo hago, porque es que va en mi personalidad, o sea, es que también es entender que va en mi personalidad. Sí, hay cosas y que van en la personalidad Ujú. y también es que pues no todos los contextos en los que nosotros estamos involucrados necesitan toda mi realidad. De No, no, pronto, o sea, lo que Sí, dice claro. Pau es que ella dice, a mí me da miedo muchas veces mostrarme tal y como soy y es normal pues Y no porque solo es como, ahí hay una dualidad, por ejemplo, si tú eres líder de un proyecto, no vas a hacer como, ay, no, me está costando eso, no, tú tienes que mostrar ante esas personas autoridad en tu Sí, proyecto pero ¿por qué laboral. no te puedes, mira, a eso voy, porque tú no les puedes decir, en este momento me estoy sintiendo perdida y necesito que me den un espacio para volver Bueno, a centrarme. en momentos Eso es mostrarte específicos, humano, porque sí. es que los otros vivimos lo mismo. ¿Por qué Sí, le estoy tenemos de tanto acuerdo. miedo a Le nuestra tenemos condición tanto miedo, humana? a mostrar esa vulnerabilidad. Nos hemos acostumbrado a no ser vulnerables porque se contorno nos nos han... dice que no. Exacto, pero entonces, por ejemplo, yo digo el contorno, el El contexto, entorno, yo digo, lo ideal sería siempre ser 100% reales en todos los contextos. Y yo lo he buscado, pero muchas veces también hay desgaste, y porque es las que personas es no que van a ser entender real. nunca. Mi amor, pero yo ahí sí discrepo demasiado porque yo sí lo hago ahorita últimamente y eso hace que las otras personas de a poquito empiecen a darse cuenta de otra cosa. Pero yo no estoy esperando que ellos me den algo a mí. Sí, y tampoco... Yo no estoy esperando que reaccionen diferente a mí. Sí. Simplemente yo les estoy mostrando cómo soy y si a ustedes eso les generó como, ay, yo también, eso es, qué chévere, bueno, bien, si no, pues también. Por ejemplo, ahorita en el sitio donde trabajo sé que me puedo mostrar vulnerable, si lo quiero y si es necesario. ¿Sí? ¿Saben qué pasa? Que somos adictas al control. Sí. Entonces controlamos qué queremos mostrar y qué no queremos mostrar. buen punto, Soltalo, ¿verdad? soltate. Enfrenta al mundo así. Sí. Y es que somos Y humanas. somos muy controladoras, todas. Somos muy humanas y lo otro es que lo que venimos, nacimos en un entorno donde nos dicen no,
sí, muestra, no, haz esto, Sí, tan, total. tan. Y creo yo que también estamos nuevamente nosotros tratando de entender y dejar esos patrones o todavía mantenerlos y crear otros nuevos patrones de comportamiento, donde Sí. intentamos ser vulnerables, no nos No nos funcionó, funcionó. pero igual, aún así es como, pero igual, no, voy a seguirlo haciendo porque es que la gente, las personas de nuestro alrededor viven lo mismo que nosotros, Viven sentimos exactamente lo la mismo, misma, ¿sí? sí, total. Entonces, si empezamos como a dejar huellita un poquito, ¿sí? Créeme que nosotros somos los que podemos hacer el cambio, porque Es si no cierto. somos nosotros, entonces, ¿quién lo va a hacer? Es cierto, ¿Sí? sí. Pero es cierto. no esperando que haya un cambio, no, O simplemente que hubo un cambio las en mí. personas entiendan mi vulnerabilidad. No, nunca lo No van a tienen que entender. entenderlo. Nunca No lo van a tienen que entender. entenderlo, Solo sí. cuando realmente te muestras vulnerable frente Es a tu la vida, relación contigo misma. en ciertas cosas van a entender tu vulnerabilidad. Ujú. Yo de pronto, tú me puedes Además, decir algo y eso no también lo va a van a depender entender. mucho de un contexto muy grande, ¿no? Tú no vas a dar ese contexto tan grande. O sea, Sí, por eso nosotras, decía. bueno, cada una recibe de las demás demasiada empatía y simpatía porque tenemos el contexto gigantesco, Sí, ¿sí? toda la vida. De Y 18 cualquier años de cosa que tú amistad. te sientas vulnerable y te muestres así, ni siquiera vamos a tener la necesidad de hacer preguntas porque tenemos un Un contexto contexto. enorme. Pero Claro. entonces no en todos los lugares está eso. Y no ahí es importa, donde- Ajá. y no importa. Sí, Pero no también. importa. Pero bueno, en específico sí, el libro de Ana tiene como un poco de... Ya es más como tú, sí, más interno. Sí, introspectivo y Sí. cuestionarte muchas ¿Y cosas. tienes Pero contigo misma. alguna Más. pregunta que quieras hacernos con respecto a eso? No. ¿No? Excelente. Entonces vamos con el siguiente libro, que sería el último. Con el libro que a mí me transformó la vida y es la Biblia. Pues ya como hemos venido hablando acerca de todas, pues yo soy cristiana, lo soy desde que estaba muy, muy pequeñita, un contexto familiar cristiano, donde pues siempre se leyó la Biblia, pero creo que llegó un punto y a una edad donde empecé a concebir la culpa o a presenciar la culpa de una forma más grande y más trascendental, que es cuando empiezas a crecer, a preguntarte muchas cosas, a preguntarte acerca de tu fe, y ahí es donde empecé a ver la Biblia de una forma diferente. Y no, pues la Biblia es un libro bastante amplio, es la recopilación de 66 libros de géneros literarios diferentes. Entonces, podría hablar mucho de qué significa para mí todo. Es muy, muy amplio, pero hoy quiero centrarme un poco en el tema de la culpa y cómo la Biblia transformó ese concepto de culpa y lo llevé más hacia el arrepentimiento, o Dios me hizo entenderlo más hacia el arrepentimiento genuino desde el momento en que comprendo por qué razón Jesús fue a una cruz y murió por mis pecados. Y ahí es donde él le encuentra un significado diferente a esa sensación de culpa. Y es naturalmente, soy una persona con una naturaleza pecaminosa, soy una persona que tiene maldad en su ser, naturalmente, una mente con egoísmo, ve la vida desde un punto egoísta, pero como si dejo que esa verdad de que Jesús murió por mis pecados y transformó esa naturaleza en una naturaleza parecida a la de Él o igual a la de Él. Si yo veo a Jesús, yo me veo desde los ojos de Jesús, esa naturaleza pecaminosa se transforma y ya no veo la culpa como la veía antes. Entonces, ¿qué empieza a pasar en mí? Que empiezo a tener una vida más desde el amor y desde la convicción de que quiero parecerme a Jesús, y desde la espiritualidad de Jesús vive en mí y yo debo menguar para que Él sea el que más se refleje. Entonces es algo complejo porque no es en mis fuerzas, no es yo voy a hacer todo lo posible por ser como Jesús y obligarme a ser como Jesús, sino naturalmente cuando yo me arrepiento de esa naturaleza pecaminosa que está en mí,
Él empieza a mostrarse más a través de mí. Entonces no es algo que esté en mis fuerzas, sino es en las fuerzas de Jesús a través de mí. Solo que tengo que hacer, dejar que Él sea el que obre en mí, o sea, en mi mente, en mi espiritualidad, en la manera en que concibo el mundo, aprender a conocerlo más para ser más como Él. Bueno, y es que también fui religiosa, estuve como viviendo una vida de obras, pero la verdadera espiritualidad es vivir en la fe y en la convicción de que es Jesús en mí y no mis propias obras, de quiero ser buena porque tengo que aparentar que soy buena o tengo que aparentar que soy cristiana. No es eso, sino es más de, bueno, reconocer delante de Dios la vulnerabilidad. Va ahí más, es ir a Dios y decir como, en serio, estoy tan cansada de llevar esta vida tan en esta área, como, no sé, el pecado en específico en esto, es ir a Dios y hacer un intercambio de Dios, yo te entrego esto, dejo mi orgullo a un lado y permito que Él sea el que me enseñe a vivir en esa área en específico. Y eso ha sido muy liberador porque, pues, como les digo, pasé por un tiempo donde era muy religiosa, entonces yo vivía conforme a lo que me decían que tenía que pasar. Cuando empecé a ver la Biblia y a leerla desde un todo también, desde una cosmovisión como más amplia, que es Cristo está en el todo de la Biblia, ahí ya me cambió la perspectiva y he empezado a tener una vida pues más libre de la culpa. ¿Por qué? Porque voy a Jesús y le muestro mi humanidad, Él me entiende, me perdona, yo me arrepiento y puedo tener una libertad, una vida más, como más liviana en cuanto a la culpa. Porque antes de eso yo decía, como yo soy la que tiene que aparentar ser esto o tengo que hacer lo que en la iglesia me dicen que yo tengo que hacer, pues venía la culpa porque no es real que tú puedas ser 100% perfecto, o sea, no puedes ser perfecto, no puedes llevar una vida santa completamente, eso es irreal, no es sostenible durante el tiempo y yo me choqué con esa realidad y ahora, después de haber visto la Biblia desde un ámbito, como lo digo, más cercano y una relación más genuina con Dios, puedo ver mi vida desde ese punto y es una transformación de el ser desde la identidad en Cristo y no desde la apariencia de ser santa o tener como actitudes de cristiana, ¿sí? Es algo como que va muy dentro y lo he podido ver a medida que he tenido pruebas donde yo antes podría haber sido muy diferente, haber reaccionado de forma distinta y ahora yo puedo decir como Jesús en mí hace que de verdad pueda reaccionar de otra forma a la vida. Entonces, por esa razón, siento que es un libro transformador. Siento que tiene que ir de la mano de tener una conciencia espiritual, que no sea como leerlo desligado de tu espiritualidad, porque no tendría mucho sentido, porque también el que te revela y te da como ese camino de entendimiento es el Espíritu Santo, que es Dios, que te habla a través de la Biblia. Y, ¿qué más podría decir al respecto? No sé, ya eso, ¿tienen dudas? Pues digamos a los que nos están escuchando. Muchísimas. A los que nos están muy pocas. A los que nos escuchan y tal vez a ustedes, me gustaría que leyeran la Biblia, permitiéndole, sí, yo sé, pero permitiéndose de pronto preguntarle a Dios antes de leerla, ¿qué me quieres enseñar con esto? Verla no desde un punto egoísta o de... O sea, ir neutros, ir con disposición. Exacto, con una disposición de, bueno, voy a aprender, no tenemos todas las respuestas. Yo que la he leído completa, que llevo años estudiándola, no tengo todas las respuestas, pero aún así sigo con la humildad de decir, Dios, la confianza de que te va a llegar el mensaje. Exacto, y en el momento, bueno, y otra vez, otra cosa que también le iba a decir, y es que para mí la Biblia es un libro vivo que me habla de acuerdo a lo que yo esté en el momento necesitando. Y por eso me transforma cada vez que voy a ella, y es porque es tan real que yo
sea del libro que sea que esté leyendo, sea del Antiguo Testamento, del Nuevo, sea un libro poético, un libro histórico, en el momento me dice, mira, si personaje de la Biblia estaba viviendo eso, me lleva muy a lo que yo estoy viviendo actualmente y me hace reflexionar. Y yo soy como, ok, entonces así lo vive esa persona, tuvo esa consecuencia, eh, tal vez me habla en el camino, me siento identificada con algo, o no, o digo, ¿por qué este man actúa así? Sí debería haber actuado así. Entonces es una conversación con Dios todo el tiempo, entonces por eso a mí me parece transformador leerla. Y ya, respecto a la culpa, pues la Biblia sí o sí, de principio a fin, habla de cómo Dios quiere quitarnos esa culpa, y por esa razón mandó a Jesús a que muriera por nuestros pecados, y, y verlo desde cómo una persona entregó su vida para que se borrara de la religiosidad el típico salvador que venía era a salvar a un pueblo del dominio de los romanos, y no era así. Dios quería era venir a salvarnos, no de un contexto político, no de ser pobres, no de, no sé, del dolor humano, sino quería venir a salvarnos más de nuestra propia humanidad. ¿De nosotros mismos? De nosotros mismos, de nuestra propia maldad. Okay. Y ya, fin del asunto. Bueno, yo voy a decir, y no tengo muchas respuestas de lo que vayas a preguntar, de que siguen de respuestas, porque yo soy honesta y no la he leído, pero la intención ha existido. Es decir, sí siento que como hacia mis 20 me obligué mucho a leerlo, ¿sí? O sea, tengo que leerlo, o sea, porque, sí, como obligarme a mí misma. Y no Así sentía no esa se puede. conexión o no le daba, o sea, lo que estaba leyendo le daba mucho sentido, quería darle mucho sentido racional, ¿sí? Y me frustraba. Entonces como que no, lo cerraba y como al año, entonces dije como, ¿sabes qué? Yo sí tengo una relación con Dios, sí soy espiritual, sí soy creyente, le escribo muchísimo. Tengo un journaling con él, le escribo muchísimo y ya lo solté y se lo dije a él y dije, yo sé que cuando tú sientas que yo voy a estar preparada para recibirlo de la mejor forma, yo lo voy a sentir y voy a ir a abrirlo otra vez. Sí. No lo he sentido, tampoco me he alejado de él, pero en este momento de mi vida no siento que esté preparada todavía, ni he sentido ese ya ve a leerlo. Y sí lo pido mucho porque a veces sí me siento culpable, yo quiero, sí, o sea, como que hay algo. Pero no te nace tanto entender. Como para... Sí, exactamente. La disposición igual es real. que, o sea, y es un sentimiento muy genuino, porque, pues, por lo mismo de que no es fácil, de que también la Biblia, como, o sea, yo lo contemplo como un libro vivo, también te va a mostrar muchas cosas que no están bien en ti y es difícil aceptarlo. O sea, muchas veces es como uno tiende, o yo como lo veía, tendía a no leerlo porque sabía que en el momento de leerlo cosas tenían que cambiar en mí. Total. En mi interior. Y yo no voy a ser nunca lo suficientemente preparada para eso. No, y no lo estamos. Pues, jamás lo estaré, pero sí siento que él sí tiene el momento perfecto para que... Y está bien que seas muy abierta y le digas a Dios, bueno, en el momento en que tenga que leerlo, aunque yo creo que uno tiene que leerlo pues siempre, pero también puede ser que el momento en el que el Espíritu Santo esté ahí como inquietando lo hagas, y va a ser hasta mejor porque no lo vas a hacer desde la obligación, sino desde un deseo que quiero conocer más de este Dios de la Biblia, y seguramente va a pasar. Y no sé si alguna vez han tenido un acercamiento con la Biblia. ¿Tú, Dana? Yo lo único que sé, bueno, yo crecí en un hogar católico, mi abuelita me introdujo en esto, y yo me acuerdo solo cuando pequeña leer el Salmo 91 para sentirme con calma y protegida, como eso me hacía bien en ese entonces. Qué lindo. El resto,
esporádicamente, o sea, así que yo lo haya leído de principio a fin o que tenga su forma, no, poquito. Correctamente. Ujú. ¿Y Yo tú? en mi caso es que como la espiritualidad ahorita la consigo de una manera diferente, entonces digamos que ahora para mí, cuando quiero comunicarme con mi parte más divina, ¿sí? Que es ese Dios, pero que ahora está en mí, Ujú. ese Cristo que ahora está en mí, ¿sí? No es alguien externo, eh, no es solo con la Biblia. Tengo, por ejemplo, unas cartitas que se llaman los 73 o 72 nombres de Dios. Eso es en hebreo, por ejemplo, Ujú. y es más del judaísmo, Ujú. ¿sí? Y cuando me siento a meditar, porque si medito todas las noches y si no lo hago, sí, o sea, lo dejaré de hacer una semana por ahí, pero el resto medito todas las noches. Cuando siento que necesito ese mensaje, las barajo y me sale la carta que necesito y siempre, Es puntual. coincidencialmente, es puntual Wow. en lo que estoy viviendo Ujú. y lo necesito. Eh, y para mí, desde mi punto de vista, eso te puede pasar con cualquier cosa, con una canción que estés escuchando. A mí eso también me pasó durante unos años. Yo no leía la Biblia, no esto, pero sí estaba como, Diosito, ¿qué hago? O algo. Y una canción, y no sé, era como Sí, un pasa. sentimiento que me decía como, esto es Señales. para ti, y eran Ujú. dedicaciones, por ejemplo. Sí. Entonces creería yo que cada uno puede entablar ese contacto con esta divinidad, Total. ¿sí? Que para cada uno será diferente y yo ya la consigo diferente, no puedo ya asociarme a como tú la ves, como la ve mi familia con la iglesia católica, como la ve alguien que practica el hinduismo, el budismo, no puedo, pero yo he sido muy curiosa un poquito con todas las religiones, ¿sí? Ujú. Entonces, siento yo que cada persona, si le interesa, puede crear Es una tener la conexión apertura a ese Dios. a ese, sí, Y Dios también A traerá tu idea de respuestas, Dios. porque a es tu que igual idea de también, Dios, mi amor linda, de hecho, porque es que es muy diferente ahora, por ejemplo, cómo concibo a Dios, ¿sí? sí, Y, por ejemplo, la Biblia, el año pasado creo que estuve como retiro. retiro, era católico, entonces, claro, era la Biblia y abran la Biblia. Y claro, tú abres la Biblia y me llega el mensaje, era un mensaje que coincide. Pero lo que les digo, no cambia nada si lo hago con los 72 nombres de Dios, ¿sí? Ujú. Entonces, para mí, digamos como que no dependo solo de la Biblia. Ya si me pongo a leerla, lo que te dije, me puse a leerla y la estoy leyendo ya desde una parte, desde la lógica, desde la historia, ¿sí? Desde cómo, por ejemplo, desde el Génesis conciben a Dios, ¿sí? Ujú. Pero yo, por ejemplo, ya no concibo a Jesús como tú lo concibes o como la religión católica lo concibe. Es alguien a quien respeto, admiro, pero para mí, por ejemplo, el hecho de que él haya venido, lo que hizo fue darnos cuenta, para mí, ya como lo veo, no que yo sufrí por tus pecados, no que yo morí por ti, no. Porque incluso en el libro de Donald, Ujú. él habla de eso y dice, ¿cómo así que yo mandé a una persona solamente para que fuera responsable de tus cosas? ¿Ser responsable tú mismo? ¿Ya? Nada más. Perdónate tú mismo. Ese es el trabajo que hay que hacer, ¿sí? Libérate tú mismo. Y entonces empieza ese camino como tú mismo porque eres parte de mí. Y no es como que yo soy el Dios acá y que yo misma tengo a Dios porque cada una tenemos nuestra esencia Diosito acá, pero no como que, ay, puedo con todo, no, sino estoy en un camino donde me estoy experimentando desde la parte humana y Dios hace parte de mí y miro cómo lo voy descubriendo, ¿sí? Ujú. Entonces, por ejemplo, el año pasado tuve momentos muy fuertes porque desde hace 3, 2 años yo vengo soltando muchas creencias y las más fuertes fueron a nivel religioso, que yo decía, Dios, o sea, cuando meditaba. Que se establecen en tu interior Sí. desde que Desde que estamos chiquitas. naciste. Y yo le decía, Diosito, mira, yo estoy tomando caminos tan diferentes, estoy leyendo, aprendiendo de tantas cosas, que si tienes que jalarme las orejas y traerme nuevamente, hazlo, pero yo necesito más respuestas. Buscar las respuestas y ya lo que he empezado a entender es cómo es mi intuición y lo que resuena conmigo, volvemos, y lo que no resuena conmigo.
Y voy y hubo una época que a mí ninguna religión me servía sino el hinduismo. Y estaba sufriendo de una depresión y eso era lo único que pude escuchar y me llegó tranquilamente, me sirvió, ¿sí? Y ahí era Dios expresándose en mí, pero es que yo le dije, yo no me voy a comunicar contigo por medio de la Biblia. Yo no puedo porque no logro todavía conectar con todo. Entonces voy a empezar yo a mirar cómo y dónde te voy escuchando. Y he estado saltando de aquí a allá y ya el año pasado, incluso ya a finales de año, llegué ya por fin a las meditaciones que les digo, donde ya ahora sí como que pude conectarme y en este momento de mi vida me siento tranquila con lo que estoy aprendiendo diariamente con esas meditaciones. No sé, en 2 años, 3 años. ¿Cómo Eso les iba a decir, o sea, eso es lo que ahorita estamos pensando y experimentando y viviendo, ¿no? Dentro de 2 años podemos hacer otro podcast y no sé, Cambió totalmente que todo. así no sea toco madera, pero por ahí. Y está muy bien. Toco madera. Ese fue el comentario de mi mamá. Toco madera. Pero es que no es madera por acá. Y la buscamos. Pero sí, pero pues estamos en crecimiento, en nuestras miles de versiones que vamos a ver de nosotros. No más en 15 años hemos visto como 10 versiones de nosotras. Sí, demasiados. Sin embargo, siempre está la autenticidad de cada una. Siento que yo eso sí ha permanecido. Y puede que en 2 años, pues, no sé, haya cambiado, hayamos encontrado otras respuestas, nos hayamos sentido cómodas en otra religión, en otro, no sé. Sí, es que pueden Lo pasar. importante siempre es como estar buscando esas respuestas, porque es que hay personas, y bueno, tampoco los juzgo, pero que simplemente se cierran a una convicción porque sí, y no buscan, no se cuestionan, y yo creo que el cuestionamiento es sano, el estar constantemente buscando respuestas es sano. Y bueno, desde mi perspectiva, para mí el haber cuestionado muchas veces la Biblia me ha traído muchas más respuestas y mayor claridad del Dios en el que creo y también de mí misma y por qué razón estoy en este punto de la existencia, por qué vine a este mundo. Entonces creo que es muy chévere como y hacemos una invitación a las personas que nos escuchan, es constantemente lean. Y no lean tampoco desde el juicio o desde siempre querer encontrar todas las respuestas, pero lean para que no se queden estáticas en un solo concepto de vida o bueno, en fin. Lo que decíamos al comienzo, es un viaje y para nosotros es un viaje cada libro que exacto. leemos. El de hoy es muy sobre la existencia, ¿no? El de hoy es que hoy era trascendental, ¿no? El libro que sí. Para nosotras sí se presta para que sea así de complejo y que nos faltan más cosas por tomar, absurdo. por tocar, pero... Y bueno, también ver la lectura como un hobby, ¿no? También no como una carga que, bueno, tengo que estudiar para encontrar respuestas de mi vida, no, sino también un hobby, que a eso también hemos empezado a llegar cuando hablamos de nuestras lecturas, que también el hablar las 4, que leemos 4 cosas diferentes siempre. Y se nota. También nos ha llevado a inspirarnos. Es muy bueno porque es retroalimentación de muchos puntos y como me y eso queremos hacer en ese podcast, como hablar desde diferentes perspectivas, desde diferentes lecturas, pero siempre algo en común. En este caso fue cómo vemos la culpa, cómo vemos tal vez nuestra espiritualidad, ¿sí? Y nos respetamos. Eso iba a decir, siempre el respeto. Siempre el respeto y lo validamos en nuestras opiniones porque es lo que tú eres. Sí. Exacto, bueno, esperamos que se hayan entretenido. Nos vemos en un próximo podcast. El próximo va a ser interesante, son libros ahora sí totalmente diferentes. Sí, no van a ser tan densos porque este era el más denso, creo. Vamos a hablar de todo, autoconocimiento, filosofía, juvenil, fantasía, bueno, de todo va a haber. Entonces, bueno, lean. Recibimos opiniones. Sí, bueno, si quieren, cuéntenos en los comentarios cuál es el libro que los ha transformado y por qué. Bueno, ahí como para. Todos deberíamos leer. Y que todos deberíamos leer. ¿Listo? ¿Cómo vamos a leer el de nosotros? Sí, nos vemos en un próximo podcast. Un abrazo. Chao, chao. Adiós. Bye.
Besitos. ¿O no? Eso. ¡Au! Mi rodilla. Ay, no. Yo estaba que me decís.